Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. En el día en que conmemoramos la soberanía nacional, nos encontramos quizás en el momento más degradante de la misma. La flota inglesa y francesa, en 1848, cuando Rosas, Mansilla y la gauchería se decidieron a enfrentarla, era la OTAN de hoy, que venían a bloquear el Río de la Plata, quedarse con la isla Martín García y crear la República Mesopotámica, Misiones entre Río y Corrientes. Remontaron, batallaron, la Vuelta de Obligado, Quebracho, Tonelero, San Lorenzo, y miles de batallas, escaramuzas a lo largo del río Paraná. Llegaron al Paraguay, pero volvieron tan maltrechos esos buques de guerra y mercantes que tuvieron que devolver la isla Martín García y desagraviar la bandera argentina. Frente a un gobierno como el actual, en donde los que se subieron en Uruguay, en Montevideo, a los buques ingleses y franceses en aquella época, hoy gobiernan la Argentina. Lo hacían para derrocar a Rosas, ahora gobiernan la Argentina para entregarse justamente a la OTAN, el mundo unipolar, en esta frivolidad alarmante de una propuesta del presidente de armar una alianza tipo eje con Italia y la Meloni mussoliniana, con Israel, del Estado terrorista de Israel, que el mundo calla ante el genocidio, limpieza étnica de Gaza, hoy atacando el Líbano, Siria e Irán, y con Estados Unidos como el papá de esa alianza. Y mientras el borde de la guerra termonuclear está ahí, donde pareciera que nos olvidamos que una guerra termonuclear puede empezar en el norte global, va a afectar al sur global. Y como dijo Einstein, si viene la tercera guerra mundial, seguramente la cuarta será con palos y piedras. Esto es lo que está pasando hoy en la Argentina y en el mundo, donde hemos quedado tan fuera del mundo que nos oponemos a reconocer que el calentamiento global existe, que está produciendo catástrofes, y nos produce catástrofes a nosotros. En el mar Austral y el desprendimiento de témpanos de 60 kilómetros en la Antártida, el calentamiento, aquello que tiene que ver con la generación de energía, el agua dulce que se vuelve crítica por evaporación, donde no reconocemos los derechos de las mujeres ni de las infancias, nos vamos de Naciones Unidas votando en soledad, nos vamos de la COP29, amenazamos con irnos del Acuerdo de París, firmamos una cosa en el G20 y la desmentimos en la Argentina, lo cual implica la desinformación, y encima instalamos un sistema de violencia y persecución política que intenta borrar la memoria y la identidad del pueblo argentino. No lo van a lograr. Lo intentaron a lo largo de la historia. Lo intentó Rivadavia, lo intentó Mitre, lo intentaron con Irigoyen, lo intentaron con Perón. Lo van a seguir intentando porque son quienes cumplen las órdenes que les dan para facilitar el saqueo de nuestro país geoestratégicamente ubicado. Pero bueno, incluso nos amenazan
con supuestos brazos armados, y nosotros tenemos la tranquilidad de que siempre opusimos a ese tipo de violencia la fuerza popular organizada, en paz, en democracia, con memoria, verdad y justicia, que finalmente se impondrá. Hace un par de meses, Raúl Zaffaroni nos recordó que las palabras derecha e izquierda tienen más que ver con los países del centro y que en realidad lo que nos corresponde a nosotros ver a aquellos que están por la nación, por la soberanía y aquellos que no. E incluso a los que no los denomina procónsules, en referencia al papel que jugaban aquellos enviados por el Imperio Romano a los territorios periféricos, en los cuales obedecían las órdenes del imperio y no, por supuesto, de los habitantes de ese territorio. Traigo esta referencia porque me parece útil a la hora de pensar la política educativa que tienen estos procónsules en nuestro país. Lo cierto es que el gobierno actual tiene una concepción del Estado muy limitada, muy del siglo XVIII, en donde la única función que debe cumplir el Estado es el tema de la seguridad, el tema del cuidado de las fronteras y el de asegurar la propiedad. El resto de las funciones, sobre todo tema de salud, tema de educación, no son un papel que deba cumplir necesariamente el Estado. Algunas de estas cuestiones, sobre todo en materia de educación y de salud, no se pueden decir tan abiertamente hoy, y ustedes habrán escuchado que el presidente ha tratado de afirmar, no está en riesgo la educación, etc. Pero lo cierto es que esa es la concepción dominante por parte de este gobierno nacional. Consecuentemente, ¿cuál ha sido la política en estos meses, casi, no un año, pero casi un año de gobierno? Ha sido básicamente la de plegar el sistema educativo a las necesidades financieras del Estado Nacional. La política es clara. El déficit fiscal es uno de los grandes problemas de la Argentina, junto con la inflación, y consecuentemente tenemos que recortar, tenemos que tijeretear los gastos del gobierno. Jubilaciones, transferencia a las provincias, eliminación de la obra pública, o cuasi eliminación de la obra pública, rebaja de los salarios del personal del Estado, incluyendo a personal de salud y de educación. Ahí cae el FONIT, que era esa transferencia que recibían las provincias para reforzar el salario docente, caen los salarios, como se sabe, de manera muy persistente, y de punto de vista para la educación primaria y para la educación secundaria, poco más, esa es la verdad. Pero, y acá hay que ver otro aspecto, lo cierto es que el Estado Nacional financia la educación superior, mientras que los provinciales financian la primaria y la secundaria. Por ende, está más en la línea del enfrentamiento del mundo universitario que la educación básica y la secundaria que están intermediadas por los gobiernos provinciales. Respecto del mundo universitario, todos lo sabemos. Primero de todo, un recorte enorme en los gastos de funcionamiento, que ha sido resistido de manera muy buena por el mundo universitario y ha sido logrado un nivel de equilibrio más o menos decente ateniéndonos a esta situación, y por otro lado una reducción de los salarios reales del personal docente y no docente escandaloso. Algunos piensan que es un 30 y pico %, otros un poquito menos, otros un poquito más, pero lo cierto es que se observa muchísimo en los bolsillos y en la vida cotidiana del personal, de los trabajadores de las universidades.
Ahora, hasta ahora hemos planteado que la política educativa central ha sido una política referida al mundo financiero y no a lo específico de la educación. Pero además hay que contar, dado el enfrentamiento que ha habido con las universidades, ahí surge otro aspecto que es el de la denominada por parte de ellos de batalla cultural. Lo cierto es que la educación siga en manos del Estado significa un grano enorme para la concepción de nación que tiene esta gente. Está mal dicho, concepción de nación. Yo diría concepción de semi-colonia. Esa es la verdad. Y entonces, bueno, se plantea un enfrentamiento más global. Se miente respecto de que las universidades no quieren auditarse, se miente respecto del adoctrinamiento, cosas por el estilo, se ignora, que no es educación, pero se ignora el papel de la ciencia para el futuro. Aquí el CONICET ha sido la principal víctima, pero también los demás organismos. Hemos visto en estos días cómo renuncia el presidente del INTA porque le exigen que eche no sé cuántos centenares de técnicos del Instituto de Tecnología Agropecuaria, lo que ocurrió en el INTI análogamente, en fin, la idea de la privatización de ARSAT, etcétera, etcétera, etcétera. Un plan de desmantelamiento de modo tal de ir retrocediendo a la Argentina en su nivel cultural y en su nivel educativo. Esa es la verdad. Esto lo llevan adelante los denominados procónsules por parte de Zaffaroni, que dominan hoy la Argentina. Además, hay un ala, el PRO, que tiene el control de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí sí ha habido una política educativa más específica, una pretendida reforma educativa en la enseñanza básica y en la enseñanza media, que es muy resistida por los respectivos gremios, por los docentes, puesto que implica una modificación de los contenidos, una reducción de los contenidos obligatorios para esos niveles y por ende además una disminución de la cantidad de docentes en el futuro para el sistema educativo. Siempre es el mismo esquema de trabajo, tanto en los primeros, en los procónsules que hoy gobiernan nuestra patria, cuanto los que gobiernan la ciudad de Buenos Aires, siempre el objetivo es disminuir el papel de la educación, a contramano de lo que ha ocurrido en todo el mundo. Cuando uno observa el tema de Estados Unidos y la política universitaria que ha tenido, en particular del 1945 en adelante, como cuando uno observa la cantidad de fondos o la proporción de fondos que se destinan a la educación en los países emergentes que les ha ido más o menos bien. Bueno, lo que está haciendo hoy nuestra patria es exactamente la inversa. Todavía estamos en los primeros pasos de lo mismo. Esto lo vamos a ir pagando en los sucesivos años, aunque posteriormente corrijamos la situación, que estoy seguro que se va a corregir, puesto que siendo la educación un área en la cual los cambios son muy lentos, en donde la acumulación de esos cambios requiere muchísimo tiempo, el hecho de su destrucción implica después unas dificultades enormes a la hora de la reconstrucción. Como hoy por hoy las urgencias tienen más que ver con el ingreso de la clase trabajadora, de los sectores marginales, del desahorro que está llevando la clase media, esto que tiene una importancia enorme en función de un crecimiento, de un desarrollo, de un avance de nuestro país, no tiene la fuerza, la vitalidad en las discusiones que debería tener. Pero es un tema, insisto, que hace al futuro de nuestra patria. Gracias. Hola, ¿te gustó? Bueno, compartilo con tus amigues, ponele un pulgar para arriba y suscríbete. Ah, y no te olvides de activar la campanita.